La civilización egipcia, como muchas, rendían culto a un montón de dioses, ¿no? Pero tenían una especial dedicación al agua del Nilo, porque esta era fertilizadora de los campos, les otorgaba vida, en fin. Era la vida. Esta dualidad es muy interesante porque así como el agua representa el caos, pues también representa la vida. Entonces, para ellos, las deidades de que van a trabajar en inframundo o van a ser parecidas al castigo, que bueno, no era el castigo como lo vamos a ver, tenían esta dualidad de bien y mal, porque así como la vemos cuando morías y te ibas a ir y el camino que tenías que transitar, tanto en las culturas de América como era el Mictlán, como en las culturas como Egipto, en donde también había un camino para llegar a esto, y vemos esta dualidad, ¿no? Entonces, en el fervor de este gen vitalizador se generó una creencia bastante mística, que luego va a tener un importante reflejo en las culturas posteriores sobre la noche y el día, ¿no? Este paralelo entre muerte y vida. Cuando la luz del sol se apagaba, para ellos se apagaba, obviamente el sol nada más la tierra giraba y se escondía, pero para ellos se apagaba. No está comprobado eso, no está comprobado. Perdón, relájate con tus teorías, por favor. Unos amigos terraplanistas muy convincentes, a mí me dijeron que en realidad es una lámpara que gira así. Por arriba, Bobby tiene un modelo muy bueno en el episodio de terraplanismo. Así que no esté dando por ciertas cosas que no están comprobadas. Discúlpeme por atreverme a hacer tan estúpidas afirmación, pero cuando la luz del sol se iba, comenzaba la lucha contra los monstruos del Averno en un canal que conectaba con el río Nilo. Los que podían resistir y vencer este canal alcanzaban el don de la vida eterna. Navegaban en contra de serpientes marinas, en contra de monstruos que surgían de las aguas, y si conseguían seguir en ese canal, cuando amanecía, ya se encontraban a salvo, ¿no? Ya estaban en lo que los católicos yo creo que llamarían el cielo, ¿no? Bueno, pues eran iluminados por el dios Sol, que fertilizaba las tierras y proveía abundantes cosechas, comida, en fin. Esto lo vemos mucho cuando el hombre se vuelve sedentario, ¿no? En el Neolítico, en la revolución neolítica. Entonces, este ciclo de día y noche también lo vemos anual y también lo vemos en las cosechas y bueno, en fin, explica muchos mitos del pasado, pero específicamente en vemos un ciclo que cada noche se repetía. Y hasta el faraón tenía que pasar por él. De hecho, el faraón iba en esta barca que llevaban los remeros y para conseguir pasar desde el inframundo la noche a la luz del sol, ¿no? El inframundo era toda la noche, era el camino por el inframundo hasta que llegaba al día siguiente. Y también tenía que superar una serie de pruebas siendo el faraón. La lucha del faraón era crucial porque de su victoria dependía la salvación del mundo. En caso de que no lograra llegar al otro extremo del túnel, Egipto se sumiría en el caos. O sea, todo dependía del faraón. Pues sí, pero pues nadie está revisando lo que pasaba en la mente de la gente, ¿no? O sea, en la mente de las personas siempre iba a ganar el faraón porque siempre iba a vencer al caos porque siempre iba a amanecer. A menos que hubiera un eclipse y no amanecía, yo creo que se volvían locos, ¿no? O sea, bueno, entonces era como un hexatlón, pero estaba arreglado para que siempre ganara. Exactamente. Entonces, el faraón, una vez que había muerto, tenía que atravesar el río Nilo y debía superar 12 pruebas. Llegaba a la puerta protegida por serpientes. Una cosa muy importante es que las serpientes en las culturas antiguas también significan ciclos. Porque las ponían en círculo. Ah, sí es cierto. Y era un ciclo. Entonces todo esto son ciclos. ¿Comiéndose su propia cola o es otro símbolo? Exacto. No, sí, es un ciclo. El fin y amanece. Por eso el año acaba en invierno. Bueno, no por eso, sino esto es por la observación de ellos. Ellos decían el año acaba en invierno un cierto periodo de tiempo acaba en invierno, no nos permite cosechar, tenemos mucha hambre, tenemos que guardar comida, pero cuando venga el sol el año que entra o en la próxima estación será un tiempo de renovarnos, ¿no?
Entonces, esto es muy parecido. Y la serpiente era una figura tanto para el mal como para el bien. De hecho, hay mucha gente que los tenían amuletos, las serpientes, muchas culturas. Okay. Entonces, las 12 pruebas que les digo, tienes, obviamente son pues para pasar al otro lado, ¿no? Y esto es necesario para obtener el conocimiento mágico. Y en esta ocasión, consiste en pronunciar correctamente los nombres de las serpientes cancerberas. Los nombres de estos ofidios aparecen en las paredes de la tumba del faraón, que en la cultura egipcia son uno de los pasaportes para poder alcanzar la vida eterna. Okay. Una vez que el faraón pronunciaba los nombres, estas víboras se retiraban y permitían la entrada. Otra importante prueba que tiene que superar desde su embarcación es la del fuego del infierno. En ella debe demostrar la pureza en el lago de fuego. O sea, ya había una idea de infierno ahí. Pues no era una idea de infierno como tal en el cristianismo, pero era como... yo fíjate que lo relaciono mucho como el Mictlán, que había que pasar pruebas bien cabronas, pero no era un infierno. ¿Verdad? Pero y justo recordando lo del Mictlán, muchas de las pruebas eran muy dolorosas, ¿no? Sí. Involucraron como mucha sufrimiento físico. Yo creo que lo del lago de fuego tiene que ver más con el sufrimiento físico que con una idea de un lugar de tortura, ¿no? Sí, sin duda no era alguien castigado porque era el faraón. No, o sea, que alguien castigado no era, pero era como una muestra de capacidad, la última muestra de capacidad, ¿no? Era lo contrario, digamos. Además, era muy fácil pasar ese lago realmente porque lo único que tenía que hacer el faraón era pronunciar las palabras mágicas para ahuyentar a Apophis. Te digo que estaba arreglado, güey. Estaba arreglado, güey. Yo pensé que iba a tener que nadar en el lago de fuego, güey. Esto no se parece al Mictlán para nada. No. Esto es más sencillo. Entonces, era como el Mictlán, pero en Televisa. Así, ¿sí? Arreglado. Como las pruebas de Chabelo, güey. Sí. Pero, y si un faraón, o sea, el faraón tenía que decir los nombres de las serpientes y pronunciar las palabras. Y si el faraón era disléxico... No había faraones disléxicos porque es que los tenía que decir, no los tenía que leer o escribir. No, bueno, hay disléxicos que dicen al revés también, puede pasar. Sí, no sabía. Sí puede ser. Bueno, no se dio el dato, luego que hable con algún egipcio, pues le pregunto qué carajos hacían. Pero lo interesante es que Apophis era un demonio serpiente. Ajá. Otra vez. Entonces, amenazaba consumir al mundo en el caos de nuevo, ¿no? Más tarde se encuentra con Osiris, el que juzga a todos los muertos. Entonces, el señor del inframundo. El corazón de cada uno de los difuntos se pone en una balanza y si pesa mucho ese corazón, entonces se castiga siendo devorado por Amit. El animal que tiene forma de cocodrilo, cara de cocodrilo, cabeza de cocodrilo, tiene un cuerpo de hipopótamo, león, en fin, es un desmadre este güey. Un villano de las tortugas ninjas, digamos. Ándale, algo así. Como Bebop, sí. Entonces, el faraón se salva y se funde con Osiris. Al llegar a la siguiente prueba, Apophis, el demonio serpiente, vuelve a atacar. Esta vez serán otros dioses menores los que aparecerán para salvar el alma del faraón. Siguen atravesando puertas y ya casi al amanecer desde el túnel que está atravesando conectado con el Nilo se empieza a ver la luz del sol. El faraón vuelve a ser atacado por Apophis, pero vuelve a conseguir salvarse y ya está amaneciendo, ve el sol guiado por una procesión de dioses que se acerca desde el cielo de la mañana. Y ya puede ver el escarabajo, ¿no? El escarabajo, que era una figura mítica también para ellos. Y esa es la señal, ¿no? Del sol naciente. El faraón ya ha podido atravesar el inframundo y se ha convertido en un dios. Y Egipto se ha salvado. Esto ocurría, pues, cada que se moría un faraón y tenía que atravesar pero el mito del inframundo ocurría todas las noches, ¿no? Por eso amanecía y así. Ok. Sin embargo, en este camino en el que la mitología egipcia debía hacerse cada noche, los epitólogos creen que las pirámides, las tumbas de los faraones recreaban el cosmos y en sus textos estaba la clave para poder atravesar cada una de esas puertas para hacer predecible ese último viaje, como si fuera una guía que podían utilizar, ¿no?
Ok. Entonces, eso como que hacía que la cultura estuviera unificada en una sola creencia, ¿no? Si te sabes esto, ya chingaste, güey. La vas a librar. Entonces, una vez fallecidos, para alcanzar la inmortalidad, los jeroglíficos en las paredes y el techo de las pirámides reproducían el libro de los muertos, que era como el guión sagrado. Ok. Bueno, y aquí perfecto. Nos vamos a brincar a Grecia. El inframundo era un lugar parecido a lo que se denominó el infierno, pero pues Hades no era un ser malvado ni perverso, simplemente era su chamba. Pues sí, güey, era quien alojaba a los difuntos y no los dejaba regresar a la tierra. Pero salvo en la película Hércules de Disney, sí, que en la que toma porque como consigue la voz de James Woods, toma toda la maldad de James Woods, que es republicano, pro armas, todo, y entonces ahí quiere conquistar el Olimpo. Bueno. Muy bien. Sí. Hades era uno de los 12 grandes dioses del Olimpo. Era hijo de Cronos, el del tiempo. Pero él no vivía en el penthouse, ¿no? Él no vivía en el penthouse. Okay. Pero es bueno, si tú sabes esa historia, ¿no? De que se lo echan acá como al azar. Pero bueno, esa no me la sé, pero lo voy a investigar. Cuando se reparten las tierras, güey. ¿No te acuerdas de esa parte? No me la sé, la voy a investigar. Ahorita te lo platico. Entonces, Rea, que era el otro... Eran los papás, ¿no? Cronos y Rea, que era de la tierra, y Cronos era del tiempo. El mito de Hades dice que fue engullido por su padre al nacer. Junto con los demás hermanos. Junto con los demás hermanos, porque el padre tenía miedo de que le fueran a chingar el puesto, como él se lo había chingado a su papá. Sí, se los comía. Bueno, pues Saturno es que era una adaptación. Ajá. Claro, Saturno es Cronos de los romanos. Es la misma deidad. Con distintos nombres, Saturno es para Roma y Cronos es para Grecia. Así es. Y acá Isaac va a poner a Saturno devorando a sus hijos de Goya, que es el peor plagio de la historia después de lo que hizo Panda. Charlie. Luego googlea lo de la banda Panda que se plagió canciones de un montón de grupos de Estados Unidos y así. No. Está bien severo, sí. Les va a tocar un anillo del infierno, después vamos a hablar de eso. Sí. No manches. Bueno, sin embargo, otro de los hijos, Zeus, logró eludir esa práctica del papá de engullirlos y se hizo adulto. Luego rescató a sus carnales, y dentro de los cuales estaba Hades, y los dos, junto con Poseidón, liberaron una batalla, una guerra en contra de los titanes para quedarse con el dominio del mundo, ¿no? Más o menos esa es la historia. Y al triunfar en esta guerra, echaron sus suertes y se repartieron el botín, ¿no? Entonces, Zeus le correspondió el cielo, a Poseidón los mares y a Hades el inframundo. Según el mito de Hades, que pienso que es importante tocarlo en este tema, el inframundo era pues su gran reino y dominio. Para los griegos, era un lugar que se encontraba debajo de la tierra. Obviamente era neblina, sombrío, y bueno, pues servía como morada para los muertos. Una vez que entraban allí, ya no podrían salir jamás. Mucho menos si probaban algún alimento, ¿no? Del lugar. Esto también lo vimos en Hércules. Y si no, sí se mete Hércules a rescatar a sí, pero no era por medio de un alimento, era como, bueno, en Hércules lo representaba como un río, como donde iban todos los muertos. Ese es el inframundo. Pero lo que pasa es que cuando Hércules intenta en la película, cuando intenta rescatar a Megara, que era como su chiqui baby, y él entra en contacto con el agua, empieza a morir. Entonces, supongo que sería similar, pero pues no era el alimento. Sí, no, pero es que él en ese caso era especial porque Hércules no se muere porque tenía algo de deidad. Entonces tenía el hilo de oro, ¿no?
Sí, no, ahí cuando lo estás haciendo era humano, pero con la super fuerza. Entonces sí empieza a morir. Pero bueno, estamos discutiendo algo que es una adaptación mala. Yo no estoy discutiendo contigo. Prosigamos, por favor. Bueno, en el inframundo había varias secciones. Los campos elíseos era un lugar en donde iban a morir quienes habían tenido una existencia heroica, ¿no? Okay. O muy virtuosa. Los campos de asfodios, servían como morada a las almas ordinarias. Fíjense, a mí me llama mucho la atención que hay un chingo de parecido con las culturas prehispánicas en México, güey, porque también había lugares para, dependiendo de cada muerte, ¿no? Que había una zona y es muy interesante esa parte. También estaba el Tártaro, ¿no? Que era un abismo profundo en el que había grandes sufrimientos y donde iban a parar los titanes y los enemigos eternos de los dioses. Okay. Ojo, no las personas, sino estas todavía más mitología dentro de la mitología, ¿no? Okay. Al inframundo se llegaba cruzando el río Aqueronte. El barquero encargado de hacer la travesía se llamaba Caronte y cobraba una moneda por sus servicios. Esa es la razón por la que los vivos se dejaban monedas en sus tumbas, ¿no? Claro. Y si el difunto no tenía quien pagara o quien le dejara eso, debía quedarse en la orilla durante un siglo. Al otro lado del río estaba el cancerbero, ¿no? Ajá, que era un perro de 3 cabezas, era guardián del inframundo. Cuenta el mito de Hades que los cíclopes, que eran criaturas fieras que peleaban junto con los dioses contra los titanes, le habían forjado un casco que se lo habían obsequiado, ¿no? Y dicho casco le daba un don único que podía hacerse invisible. Esta era la explicación de por qué el inframundo era invisible para los mortales. Hades era un dios tranquilo que rara vez interfería con la vida de los hombres. Sin embargo, desde su reino una vez divisó a una joven doncella. Era la más hermosa que que no había visto jamás, y bueno, pues de inmediato se enamora de ella, quiso desposarla. La joven se llamaba Perséfone y era hija y era hija de su hermana Deméter. Con la sobrina, no mames.